Amigos, muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme. Ya saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa para aprender a invertir, para despertar nuestros ahorros, ponerlos a trabajar y hacerlo una temporada más aquí en Es Radio, en la sintonía de Es Radio, con los mejores analistas y con los mejores inversores. Y me da mucho gusto poder saludarles y agradecerles que nos acompañen, como digo, una temporada más. Y llama unas cuantas de Tu Dinero Nunca Duerme, que gracias a su confianza se ha convertido en un programa, desde luego, referencia en el mundo de la divulgación y la cultura financiera. Así que muchas gracias a todos ustedes por estar ahí. Y también muchas gracias a mis mosqueteros habituales. Tengo a Domingo Soriano a mi derecha. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? Bueno, pues un gusto, un placer. Muchas gracias por estar aquí. Una temporada más acompañándome como otro de mis fieles escuderos, Manuel Llamas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? Una temporada más. Fin de semana nuestro, macho. El amigo Domingo Soriano ya tiene economía para quedarte sin amigos por la noche este fin de semana, ¿no? Sí, los domingos por la noche. Los domingos por la noche. Tenemos a Manolo liderando la trinchera sábado y domingo por la mañana. Economía para todos los sábados con Carmen Tomás, donde siempre estamos alguno de nosotros. Y por las tardes los domingos de 2 a 3 Tu Dinero Nunca Duerme. Pues aquí la economía... Fin de semana completo. Total, absoluto. Fin de semana completo, sí señor. Y no os creáis que me he olvidado de D'Artagnan. Hombre. Porque está con nosotros Andrei Trucmel desde Value School. ¿Qué tal, Andrei? ¿Cómo estás? Bien, estaba hace un par de domingos en la playa, así como que eran las 2 y dije, sentía así como algo raro en el cuerpo, como decir, no estoy donde debería estar. Algo me falta. Ahora sí que estoy donde Hombre, debería aquí estar. hay que estar, hay que estar. No fallamos ni un domingo, y además con programas tan especiales como el que tenemos hoy, programa especial de hora y media en el que vamos a aprender muchísimo de inversión y además con aquellos que más saben. Pero antes, déjenme que les haga unas pequeñas recomendaciones. Andrei, creo que te voy a pillar. ¿Me vas a pillar? ¿Alguna recomendación? Sí, traigo una. Venga. En este caso, bueno, pues ya que estamos de vuelta, ¿no? Vamos a ir con el despertador de Tu Dinero, ese curso que tenemos en colaboración con Tu Dinero Nunca Duerme. Antes nos has llamado mosqueteros, a mí me gusta llamarlo siempre tridente, ¿no? Mejor bien, tridente bien. el Madrid, que el Barça, con Luis Fer, con Domingo, con Manu como profesores. Es un curso que no promete, no te da una fórmula mágica. Lo que hace es enseñarte a ahorrar, a invertir, también para tener un poco el control sobre tus finanzas y poder alcanzar la libertad financiera. Está compuesto por píldoras que son muy prácticas, son cortitas, son bastante digeribles para cualquier tipo de inversor y bueno, tiene también sesiones en las que aclaramos dudas, tiene plantillas para poder poner las finanzas en orden desde el minuto 1, así que nada, si se lo quieren pasar bien, porque además con estos profesores se hace ameno hasta hablando de tipos de interés, pues tienen ahí el curso en nuestra página web www.valueschool.es, en la sección de formación con el nombre El Despertador de Tu Dinero. Bueno, pues ahí queda esa recomendación y bueno, pues yo quiero aprovechar también para recordaros algo muy interesante. Hace unos días estuvo aquí con nosotros el CEO de Cibislen y me pareció muy interesante lo que nos contaba sobre su modelo de inversión inmobiliaria. Ofrecen garantías, concretamente hipotecarias, en todos sus proyectos y rentabilidades que van de entre el 10 y el 13% anual, además de que se puede invertir desde 250 euros. ¿Que no se lo creen? Entren en www.cibislen.com, Cibislen con V y terminado en D, y ahí podrán encontrar toda la información. Tu Dinero Nunca Duerme, edición especial e invitado especial. Uno de los que nos encanta saludar, tenerle con nosotros. Y él es el director de desarrollo de negocio de una gestora extraordinaria que es Santa Lucía Asset Management. Tacho Rimadas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Luis Fernando, encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Abriendo mes de septiembre, arrancando temporada aquí en Radio, nueva temporada también en Tu Dinero Nunca Duerme. Y también importante, yo creo que además el verano hace que cuando lo terminamos volvemos a coger las riendas de nuestro trabajo. Quien más, quien menos, y el que no lo haya hecho, que lo haga ahora, pues tiene tiempo para echar un vistazo a su patrimonio, a sus inversiones, a las órdenes periódicas que ha dado, cuánto me ha dado este fondo, cuánto me ha dado cómo está mi red de seguridad. Ostras, he pillado más de lo que debía para las vacaciones, mal hecho, eso nunca se coge para las vacaciones, etcétera, etcétera. Pero también yo creo que es un buen momento, Tacho, para hacer un balance, y hacer un balance muy necesario
para ver qué esperábamos de 2025 cuando arrancamos el año y cómo se está desarrollando el año, porque eso es también muy importante para ver los productos que tenemos en cartera. Tacho, desde Santa Lucía Asset Management y desde tu punto de vista como responsable de desarrollo de negocio, ¿cómo eran las expectativas que teníais en la gestora al arranque de 2025 y cómo se han ido desarrollando? Pues la verdad es que pensábamos, y además yo recuerdo que lo comentamos a finales del año pasado, que sí que pensábamos que la bolsa seguía teniendo recorrido positivo, recorrido alcista el año pasado, bueno, pues por la inercia de las propias tecnológicas, porque los resultados, las temporadas de resultados estaban siendo aceptables y porque las valoraciones de las acciones nos parecían razonables. Y por la parte de la renta fija, lo cierto es que pensamos que también iba a ser un año ciertamente plácido, ¿no? Con el Banco Central Europeo terminando de bajar los tipos, llevándoselos al 2% y por lo tanto los tipos de interés cayendo y los bonos ofreciendo resultados positivos. Y si uno ve la foto finish de hace apenas unos días, dice, bueno, pues parece ser que esto es lo que ha ocurrido, ¿no? Pero no nos podemos engañar. Es verdad que ha ocurrido esto, pero hemos tenido muchísimas curvas por el camino. Nos hemos encontrado con una guerra arancelaria brutal, que yo creo que ha trastornado las expectativas de crecimiento, de inflación y de políticas monetarias de todos los países del mundo. Hemos tenido fuertes tensiones en la Reserva Federal con el presidente norteamericano, con Donald Trump. Hemos tenido a un Donald Trump lanzando una política fiscal muy agresiva, que por cierto, entre otras cosas, está depreciando el dólar, pues yo creo que en un rango anchísimo, y eso también está afectando mucho a los inversores. Hemos tenido el programa de estímulo económico en Alemania y por supuesto seguimos con Ucrania y con las tensiones que tenemos en Oriente Medio, bueno, derivadas del tema Israel-Gaza. O sea que sí es verdad que hasta el momento en el año la bolsa está teniendo comportamientos positivos y la renta fija está teniendo comportamientos positivos, nos viene muy bien porque era nuestro posicionamiento, pero también es cierto que hemos tenido muchísimas curvas por en medio, cosa que todo se ha dicho nosotros y cualquier gestor debe haber aprovechado, lógicamente, para sacar partido de las ineficiencias del mercado, que las ha vuelto a ver otra vez. Hemos tenido momentos de pánico, momentos de euforia, y yo creo que son los momentos en los que los gestores de fondos, en este caso, tienen que salir a ganarse el pan, ¿no? Hablas de curvas, Tacho. Precisamente en los últimos días está sonando con mucha fuerza ese repunte en la rentabilidad de los bonos, especialmente en el caso europeo. Estamos observando repuntes de la prima de riesgo en el caso de Reino Unido. Estamos hablando también de repuntes de la prima de riesgo de Francia, incremento de la rentabilidad de bonos en distintos países, que algunos lo achacan al fuerte endeudamiento que se ha ido acumulando en los últimos años, y otros a la falta de crecimiento sólido por parte de algunas de las principales potencias europeas. ¿Qué opináis vosotros sobre estas nuevas curvas, sobre estos nuevos nubarrones en el horizonte que están sobrevolando la renta fija europea, y cuál es vuestra visión al respecto y qué oportunidades podéis ver ahí? Opinamos que, en fin, yo no los llamaría tanto como nubarrones. Es verdad que puede estar habiendo reajustes respecto al optimismo que podamos haber vivido a primeros de año. Yo creo que la parte corta de la curva está más sujeta, la parte larga, que como tú bien dices, reacciona en base a expectativas de endeudamiento, de crecimiento y tal, puede haber reaccionado en lo que hayan sido las últimas semanas, pero en primer lugar no creemos que sea un movimiento estructural, y de nuevo creemos que todos estos movimientos que puedan producirse en el corto plazo, también más allá de que puedan deberse a tensiones de liquidez en el mercado, son movimientos que tenemos que aprovechar nosotros para sacar partido también del mercado de bonos, ¿no? Que parece que las ineficiencias solo se producen en el mercado de renta variable, pero no es cierto, también se producen en el mercado de bonos, hay que aprovecharlas, y de hecho tenemos un equipo de renta fija tremendamente activo en aprovechar esas ineficiencias. En cuanto a la renta variable, Tacho, que comentabas ahora también esas oportunidades, esas ineficiencias de mercado, ¿habéis encontrado alguna oportunidad quizás en cierto tipo de sector, quizás en empresas más cíclicas o en empresas defensivas? No sé, ¿hay algún sector que estáis evitando o alguno en el que hayáis encontrado más oportunidades? Bueno, no somos de invertir en sectores, somos de invertir en compañías, y efectivamente nuestro detalle, y sin entrar en compañía por compañía, sí que es ir buscando compañías que
digamos que por distorsiones o por nerviosismo en el mercado puedan estar cotizando lejos de lo que son sus fundamentales o lejos de lo que sea el potencial que estimamos de ellas. Y yo creo que en años como estos, en los que tenemos a un Donald Trump removiendo mucho el árbol, ¿vale? Y en los que hay muchos movimientos de flujos, de liquidez que entra y sale del mercado, se producen este tipo de ineficiencias. Nosotros, que conste que nuestros gestores no hacen trading, no se dedican a estar pensando a ver si por trading una compañía se me mueve €1 arriba, €1 abajo, $1 arriba, $1 abajo para entrar o para salir, ¿no? Pero sí que es verdad que analizan o tienen monitorizado una cartera bastante amplia de compañías continuamente, saben qué precios de venta pueden ser más o menos atractivos y sí que aprovechan estos momentos de mercado de caídas, subidas rápidas para decir, oye, esta compañía que la tengo perfectamente estudiada, me encanta y sé cuál es su precio objetivo de entrada, pues voy a aprovechar que el mercado no se comporta como debiera o se comporta de forma, digamos, errática y aprovecho, por supuesto, para comprarla. O también digo, muchas veces cuando las compañías se disparan, para venderla en caso de que pensemos que la compañía está ya por encima de su potencial. Has dicho antes que el resultado final es positivo y que se ajusta un poco a lo que planteabais, pero que en mitad del camino hemos encontrado muchas dificultades. Es verdad, los inversores, sobre todo el primer semestre, pocos ha habido tan movidos. Y quizás hay alguno que piense, a los que haya llegado hasta el final, diga, pues casi me voy a ir a casa, voy a recuperar posiciones, porque a ver si este último trimestre del año, estos últimos 4 meses o lo que viene, hay las mismas curvas, pero en vez de acabar bien, acaban en el desfiladero. ¿Qué le dirías a ese inversor que dice, tanta incertidumbre, yo no quiero saber nada de esto? Pues la verdad es que debo decir que estos inversores empiezan a ser cada vez menos. Yo creo que el público en general, el público minorista, se ha hecho 3 másters financieros desde el año 2020, porque han pasado tantas cosas desde 2020 es que hasta escuchan ahora, Tu dinero nunca duerme. entre otras cosas, por supuesto, ¿no? Pero esto es que creo que desde 2020 hasta ahora han ocurrido tantas cosas y el ahorrador en general español se ha dado cuenta de lo poco eficiente que es estar entrando y saliendo del mercado conforme tú crees que las cosas te van a ir bien o mal, que la verdad es que hemos visto a los clientes poco nerviosos. Y en cualquier caso, al cliente nervioso siempre le diré que evalúe el horizonte en el que puede estar invertido y que piense siempre que estar fuera de bolsa, estar fuera de mercados a plazos a partir de 2-3 años, pues te supone perder un 4, un 5, un 6, un 7% de poder adquisitivo, ¿no?, contra la inflación, y que nosotros lo desaconsejamos siempre. Otra cosa es, y al igual que tenemos conversaciones con clientes, oye, pues si tu horizonte temporal son 6 meses, pues a lo mejor te tienes que plantear qué quieres hacer con tu dinero, ¿no? Necesito mi dinero en 6 meses. Pero para aquel ahorrador medio que se suele mover en el mundo de 3-5 años, yo creo que estar fuera de mercado es siempre una mala idea. Y además, oye, que se cojan un recorrido histórico de las bolsas y de la renta fija. Siempre te sale mejor estar invertido. De todas maneras, Tacho, hablabas de esas tropezones que ha dado los mercados por el camino, esa fuerte incertidumbre que ha puesto encima de la mesa la guerra arancelaria de Donald Trump, y no solo la guerra arancelaria. Quizá ahora uno de los elementos de incertidumbre que más están reportando los analistas en mercado es los posibles nuevos movimientos que pueda hacer la Reserva Federal norteamericana y no saber a qué responden, porque cada uno dice, no, hombre, es que si de verdad el señor Powell cree que hay que bajar los tipos de interés, es que la cosa va mejor. Si los baja porque le están obligando y si no le echan o es porque está cediendo a presiones, entonces no sabemos dónde agarrarnos. Realmente estamos haciendo un pan con unas tortas. La sensación que tengo yo, al menos, es que nos estamos moviendo en un entorno de incertidumbre como pocas veces hemos tenido, ¿verdad? No una gran incertidumbre por un asunto en concreto, un conflicto bélico, un virus, sino muchos focos pequeños de incertidumbre que no te dejan ver con claridad a medio y largo plazo en numerosas plazas internacionales. Pero, sin embargo, la respuesta de los inversores está siendo la de confiar al máximo en renta variable. La bolsa española, menudo verano se ha pegado. Un festival, se ha ido hasta los 15.300 puntos, aunque llevamos unas semanas recogiendo beneficios, unos días, mejor dicho, pero es que el Nasdaq en máximos, el Standard & Poor's 500 un poquito allaneado, pero tampoco se está corrigiendo. Quiero decir con esto, parece que tenemos los dos lados de la balanza arriba, no hay uno arriba y uno abajo, es decir, mucha incertidumbre y al mismo tiempo unos inversores muy bullish, ¿no?
Sí, totalmente. Tenemos, pues sabemos, las bolsas no han dejado de subir. Yo creo que los inversores, como decía antes, cada vez están más entrenados contra la incertidumbre y contra el miedo. Y de hecho, debo decir que la bolsa americana ha subido mucho más de la que la podemos ver nosotros, ¿no? Porque es verdad que en Estados Unidos estamos teniendo bolsas un 10% arriba, en Europa las estamos viendo incluso negativas por la depreciación del dólar, ¿no? Pero en Europa también ha ocurrido, los inversores siguen confiando. Yo creo que las valoraciones siguen estando ajustadas. No voy a decir que estén las acciones tremendamente baratas, pero en base a los resultados y en base a la evolución de las compañías seguimos viendo que las valoraciones son las que tienen que ser, y hay mucha liquidez en el sistema. Hay mucha liquidez en el sistema, y esto lo vemos porque en cuanto hay correcciones en bolsa, las correcciones duran un 2 o un 3%. Enseguida está entrando dinero para no perderse otra vez esa subida en la que confían los inversores. Entonces, es verdad que estamos viviendo un momento de confianza inversora, es verdad que respaldada por resultados y respaldada por evolución, con mucha incertidumbre. Estamos teniendo que convivir con una Reserva Federal que, como tú dices, puede parecer errática, pero no lo es. Yo creo que el errático es Donald Trump, y la Reserva Federal va intentando hacer lo posible, no lo que puede, en base a lo que le deja el presidente norteamericano, pero sí que es verdad que estamos viviendo momentos de incertidumbre con bolsas, con bolsa teniendo comportamientos, yo creo que más que notables, y además no es el primer año, ¿no? Es que llevamos unos cuantos. Te iba a preguntar, Tacho, perdona Manolo, ahora te doy la palabra. Te iba a preguntar, Tacho, por precisamente en ese escenario, claro, aquellos clientes que os llamen, primero si estáis recibiendo muchas llamadas, y en segundo lugar a aquellos que os llaman para ver qué estrategia es óptima, pero no hablando en largo plazo, sino en plazos un poquito más cortos, medio plazo, entre 3, 5, 7 años. ¿Qué recomendaciones les estáis dando en este escenario que tenemos por delante? Pues efectivamente, nos llaman clientes, ¿no? Como es lógico y normal, nos llaman clientes para pedirnos asesoramiento. Ya digo, afortunadamente no nos llaman clientes aquejados por ataques de pánico, ¿no? Que eso nos pudo ocurrir en otros años, ¿no? Ahora no, pero sí que nos llaman sobre todo clientes más conservadores diciéndonos, oye, yo es que hace 2, 3 años vivía muy cómodo en fondos de renta fija con los tipos muy altos, me pagaban bien, incluso más o menos me igualaban la inflación, y yo decía, oye, qué bien estoy, ¿no? Tengo un fondo de renta fija con un riesgo muy bajito, porque encima invertís en bonos de calidad, y con esto ya igualo la inflación, estoy encantado. ¿Qué está pasando hoy? Pues nos estamos encontrando que los tipos están más bajos, la renta fija paga, pero ya no tiene las expectativas de pagar lo que pagaba antes, y si nos están llamando para decirnos, sobre todo estos conservadores, a 3-5 años, ¿qué puedo hacer más allá de la renta fija? ¿Y qué es lo que les estamos diciendo? Yo creo que estamos entrando otra vez en esa fase del ciclo de mercados en los que el inversor conservador tiene que empezar a mirar a fondos mixtos. Es decir, fondos que inviertan en renta fija, pero en los que el gestor tenga cierta discrecionalidad para coger exposición a renta variable en ciertos momentos. ¿Por qué? Porque creo que toda inversión tiene que tener un objetivo, y yo creo que el objetivo mínimo es igualar a la inflación. Luego, en función de tu apetito por el riesgo, batirla o no. Entonces, el inversor moderado a 3-5 años a día de hoy no va a batir la inflación solo con fondos de renta fija. ¿Qué estamos diciendo mucho? Oye, empieza a buscar exposición a fondos mixtos que tengan, pues puede ser estupendo, entre un 0 y un 50% en renta variable en función de sus expectativas, porque eso va a ser lo que te ayude, pues a tener una inversión que como mínimo bate a la inflación. ¿Esto es en lo que ha cambiado la historia o nuestro argumentario con los clientes desde hace 3 años al de ahora? Antes valía solo con renta fija para batir la inflación. A día de hoy tienes que buscar otras herramientas. Tienes que buscar renta variable y confiar en los gestores. Y, Tacho, ¿qué tipo de fondos mixtos tenéis en vuestra gestora? ¿Cuáles son las características, la composición de los mismos, la naturaleza, el horizonte temporal? ¿Cuál es el peso que tiene la renta fija en comparación con la variable? Pues en Santa Lucía la verdad es que en su momento, hace ya años, en torno a 5, y perdón que me falla la memoria, lanzamos lo que se llama la gama selección, que es una gama de 4 fondos mixtos, que lo que te dan son distintos rangos de exposición a renta variable. Tenemos un selección patrimonio del 0 al 15, tenemos un selección moderado del 15 al 30, un equilibrado del 30 al 50 y un agresivo decidido del 50 al 75. Y fijaos, esto es muy bueno porque suelo decir ahora que nuestra visión en fondos mixtos es que estamos neutrales en renta variable, ¿no? ¿Qué significa esto?
Esto significa que en todos nuestros fondos mixtos estamos en mitad del rango. Es decir, en Santa Lucía Selección Moderado estamos entre el 15 y el 30, ¿no? En el 22,5 de exposición a renta variable. ¿Qué es lo que hemos hecho precisamente en un año como estos? ¿Qué es lo que han hecho nuestros gestores en un año como estos de tantas curvas? Pues han ido aprovechando las ineficiencias de mercado para en unos momentos estar por encima del 22,5 y en otros momentos por debajo del 22,5 en función de que ellos dijesen, oye, pues ahora en términos relativos me interesa más tener exposición a renta fija o a renta variable. Pero creo que sobre todo estos dos fondos, digamos los de la parte baja de la gama, el Selección Patrimonio y el Selección Moderado, son la alternativa perfecta para ese inversor que hace 3 años estaba solo en fondos de renta fija porque le valían para batir la inflación, ¿no? Yo creo que ahora este tipo de fondos son muy necesarios para que lo que no te da la renta fija respecto a la inflación te lo dé la variable y te ayude a que tu inversión, como mínimo, mantenga poder adquisitivo y en el mejor escenario, lógicamente, lo bata. Cuando hablamos de renta variable, Tacho, en concreto en estos fondos mixtos, ¿qué tipo de renta variable? ¿Cuál es vuestra exposición a los mercados? ¿Seguís teniendo un peso sustancial, por ejemplo, en la bolsa norteamericana, en compañías estadounidenses? ¿Seguís confiando en la buena marcha de la economía estadounidense, norteamericana? Sí, efectivamente. Lógicamente también tenemos cierta discrecionalidad para tener mayor o menor exposición a Estados Unidos, pero a nadie se le escapa, ¿no?, que la renta variable norteamericana tiene un peso específico muy importante en el mundo, así que los fondos tienen una vocación inversora global, lo cual quiere decir que siempre vamos a tener un peso relativamente importante en Estados Unidos, tendremos peso en Europa y lógicamente también tenemos exposición a países emergentes, ¿no? Ahora, de nuevo, entra dentro de lo que es la voluntad o la visión o el conocimiento del gestor el decir, bueno, pues en ciertos momentos puedo querer estar sobreponderado en Estados Unidos, como nos ha pasado en algún momento este año, o en otros momentos voy a querer estar neutral en Estados Unidos, estar algo sobreponderado en Europa o tener algo más de exposición a China. Es decir, no es solo en vez de estar en el 22,5 de exposición a renta variable, voy a estar un poco más arriba, un poco más abajo. Es que dentro de lo que es la cartera también, lógicamente, elegimos exposición por países y por sectores. Pero por lo general se trata de carteras de renta variable tremendamente diversificadas por países, por divisas, por sectores, porque creemos que, bueno, que no hay mitigador más barato del riesgo que la diversificación. Que es lo que queremos ofrecer también a través de estos fondos de estos fondos selección. Ese porcentaje que no está invertido de este rango que hablábamos de renta variable, Tacho, ¿se está manteniendo como liquidez dentro de los fondos? ¿Cómo estáis gestionando la liquidez? Y también, como comentabas, ¿no?, con este año tan turbulento que hemos tenido, ¿cómo ha sido la rotación de esas carteras, ¿no? Porque comentabas un poco esa parte de rotar la cartera y elegir ciertos mercados para aportar valor para el partícipe. Bueno, nosotros entendemos que el mandato que tiene cualquier fondo es estar invertido siempre. Y cuando yo digo que un fondo, en vez de un fondo puede estar invertido entre el 15 y el 30 en renta variable y está el 15, eso quiere decir que prácticamente el 85% restante está en renta fija. Lo estamos gestionando, pero en renta fija. No creo que ningún partícipe nos pague por tener el dinero en liquidez, es decir, por no gestionarlo. Tenemos un pequeño porcentaje, porque siempre hay que tener, bueno, un porcentaje previsto regulatorio también para hacer frente a posibles salidas de dinero que pueda tener el fondo o no. ¿Y cómo hemos ido gestionando? Pues debo decir que este año empezamos sobreponderados en renta variable, sobreponderados en Estados Unidos. Conforme hubo el anuncio de aranceles y el mercado cayó, incluso aprovechamos para acoger algo más de sobreponderación, cosa que nos ha venido bien porque sabéis que luego el mercado ha corregido muy fuerte y hemos ido, pues la verdad es que a lo largo del año también hemos aprovechado para coger algo más exposición a Europa y lo cierto es que en los últimos meses hemos reducido exposición y a día de hoy estamos lo que se llama neutrales, que algún cliente malentiende, ¿no? Me dice, estar neutrales quiere decir que no estáis en renta variable. Yo siempre digo, no, neutrales quiere decir que estamos en el centro de los rangos de los fondos mixtos, es decir, un fondo 15-30 ahora mismo tiene un 22,5% de exposición a renta variable. Cuando estamos sobreponderados tenemos más del 22,5% y cuando estamos menos estamos por debajo del 22,5%. Pero hasta cierto punto, lógicamente, el partícipe también elige. Si eliges estar en un fondo 15-30, siempre vas a estar dentro de ese rango con mayor o menor exposición a discreción del gestor, ¿no? Bajo vuestra experiencia, los clientes que eligen este tipo de fondos mixtos optan más por la zona conservadora o van más a la parte decidida. El cliente... Es decir, a un 15-30 o un, sí, creo que era 55-70. 50-75.
El cliente minorista español, por naturaleza, es conservador. De hecho, no podemos olvidar, siempre recomiendo echar un vistazo a este informe trimestral de Banco de España, ¿no?, sobre el ahorro de las familias españolas, y uno ve, conforme han ido avanzando las décadas, que antes prácticamente todo el mundo tenía el dinero metido en depósitos y cuentas a la vista. Poco a poco es verdad que tenemos inversores, o ahorradores, mejor dicho, más formados, más sofisticados, y van buscando productos de más riesgo. Pero ahora estamos en una fase en la que, la mayoría de los inversores apuestan por la renta fija, y los que apuestan por tener exposición a renta variable todavía lo hacen de forma más o menos tímida. Lo hacen con fondos, con este selección patrimonio un 0,15 o con el selección moderado un 15,30. Son los menos los que van más lejos, cosa que pensamos que sigue siendo poco eficiente. ¿Por qué? Porque tenemos clientes con horizontes temporales de 15, 20 años, cuando se ha demostrado que a esos plazos la renta variable es el activo a batir, ¿no? A batir. Y sin embargo a todos todavía les cuesta mucho. ¿Por qué? Porque les duele mucho el estómago cuando ven la bolsa moverse en meses un 5, un 6, un 7% arriba o abajo, cuando curiosamente están invertidos a 15 años vista. Pero les sigue doliendo mucho, ¿no? Les puede el tema. Entonces, el plazo óptimo para este tipo de fondos mixtos, ¿cuál dirías que es? 3-5 años creo que es el horizonte perfecto. Y yo creo que ahora aportas mismo, un poquito de alfa con la zona variable, mantienes respecto a inflación con la parte de renta fija, y tampoco tienes un riesgo muy aplicado, riesgo entendas en este caso por volatilidad, muy operando mucho sobre el capital, ¿no? La renta fija yo diría que te da ese componente de estabilidad de cartera y también de oportunismo, ¿no? Porque es cierto que cuando ves que la renta variable se pone atractiva, tiras de tu cartera de renta fija para buscar más exposición en la renta variable. Pero es verdad que la renta fija te ofrece esa herramienta para luchar total o parcialmente contra la evolución de la inflación, y luego la renta variable te permite ser oportunista. O sea, ¿de qué rentabilidades medias estamos hablando, Tacho? En vuestros fondos mixtos, con esa exposición mayoritaria a renta fija, más o menos, ¿cuál es el resultado que habéis obtenido en los últimos años? Pues mira, podríamos estar diciendo que en nuestro fondo, nuestro selección patrimonio, que es un fondo que tiene de media un 7% en renta variable, es decir, estamos hablando de un fondo 93% renta fija, 7% en renta variable, ha tenido una rentabilidad del entorno al 10% en los últimos 3 años, 10% acumulado, digo, que es decir, para un inversor muy conservador, muy segurolas, esto que se dice, pues yo creo que un comportamiento, pues yo creo que bastante aceptable. Si nos vamos a nuestro fondo más agresivo, mixto, el selección decidido, pues ha tenido un comportamiento del entorno del 30% acumulado en los últimos 3 años. Yo creo que al final, lógicamente las rentabilidades de los fondos son escalonadas en base a la exposición que puedas tener, mayor o menor a renta variable. Y ya digo que todo depende al final del grado, el nivel de exposición o el nivel de aversión al riesgo que quiera tener cada ahorrador y de su horizonte temporal. Nosotros siempre recomendamos que desde luego 3-5 años los mixtos funcionan muy bien. A partir de los 5 años la renta variable ha demostrado siempre ser imbatible. Tacho, nos estamos quedando sin tiempo, pero sí me gustaría preguntarte, antes de despedirnos, tirarte un poquito de la lengua. Hemos repasado lo que ha pasado desde enero hasta ahora. ¿Qué os dicen vuestros analistas en la casa de aquí a final de año? ¿Qué esperan? De aquí a final de año es muy difícil. Hay que sacar bola de cristal. A mí esas las preguntas de estas de aquí a final de año me matan. No, pero ¿tenéis a los analistas más bien tranquilos? Sí, tenemos a los analistas tranquilos. Seguimos pensando que la bolsa está en valoraciones aceptables. Lógicamente, por eso hablar de plazos tan cortos me pone un poco los pelos de punta, ¿no? Porque no sabemos lo que va a pasar. Pero sí que seguimos viendo que la bolsa está en niveles aceptables, que las temporadas de resultados están siendo aceptables y por lo tanto no tenemos por qué pensar que nos vayamos a llevar ningún susto. Yo deseo y pensamos y deseamos que ojalá el dólar corrija algo, ¿no? Ese nivel de depreciación que lleva, porque hará que al inversor europeo le vaya muchísimo mejor. Solo voy a dar un dato, y no sé si lo he llegado a comentar antes, que el S&P en dólares está un más 10% arriba este año y en euros está un menos 3 abajo. Y eso es todo, se lo debemos al dólar. Yo creo que este año nos lo arreglaría o nos lo mejoraría mucho más
simplemente el hecho de que el dólar pues corrija parte de esa depreciación. Pero bueno, lo dicho, no vemos nada especialmente alarmante en bolsa. Creemos que la renta fija va a seguir el camino que tiene, porque los bancos centrales están intentando tener una hoja de ruta más o menos clara, y esperamos de aquí a final de año que todo esté tranquilo, salvo sorpresas. Y si no, aquí lo vamos a contar y si igualmente. No, aquí lo vamos a contar. Tacho Arrimadas, director de Desarrollo de Negocio de la gestora Santa Lucía Asset Management. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Tu Dinero Nunca Duerme, abriendo temporada. Un placer estar con vosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima.